Rodolfo Aguiar es secretario general de ATE y fue protagonista esta semana de buena parte de las marchas y las protestas a raíz justamente de los despidos. ¿Cómo se llegó a esto de que un gobierno se jacte de la cantidad de gente que despide? Yo agradezco esa pregunta porque todos sus colegas empiezan, ¿qué cantidad de despedidos hay? No, la que dijo el gobierno. Bueno, pero quieren despedir 70.000. Pretendiendo en algunos casos ayudar al gobierno en el eufemismo de que hay despidos. Y ellos dicen no hay despidos. Acá hay contratos que finalizan, que tienen una fecha de vencimiento y que no se renuevan. Eso es falso. Eso, en todo caso, son normas que rigen en el sector privado. El carácter de empresarios, de gerentes de empresas o de empleados de alguna corporación internacional, de muchos de los que gobiernan, creen que en el Estado pueden aplicar las mismas normas que en el sector privado. Y en el Estado está el artículo 14 bis, que dota de estabilidad al empleo público, que se incorpora reformando la Constitución liberal en 1957. Después podemos despedir, si está bien que el Estado no puede despedir gente. Digo, porque... No, por supuesto, yo digo... me parece un privilegio, decir, bueno, no parece un estímulo al trabajo. Decir, bueno, entras en un puesto y te queda para siempre. No, cuando se incorpora... Sin ningún tipo de rendiga, pero hay que ver, sí, tenemos que estar abiertos también a debatir. Los que laburamos en la industria privada nos da mucha envidia eso. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a debatir el Estado. Porque sí, por supuesto que si llegó un presidente por el voto popular que planteaba que teníamos que tener otro Estado, tenemos la obligación nosotros de sentarnos en una mesa a discutir un nuevo Estado. Ahora, tenemos la sensación que ese nuevo Estado que quiere discutir este gobierno no es un Estado al servicio del pueblo. La impresión que uno se lleva es que despiden a los que pueden despedir, o sea, a los que terminan los contratos. No despiden a los mejores, a los peores, despiden a los que pueden despedir. Claro, y ahí arrastran desde un tipo célebre en la Biblioteca Nacional hasta el meteorólogo del servicio meteorológico, porque sí, porque lo pueden despedir, termina el contrato. Habitualmente, digo, porque lo raro es esto, que el Estado a la vez tiene contratados de un montón de años. Cuando una empresa le dice pasado los 3 meses tenés que contratar, tenéis que ser efectivo. Entonces mi pregunta es, de estos que despiden, no digo si ha pasado en otras, creo que ha pasado en otras épocas, en los 90 pasó. ¿Qué porcentaje terminaron cobrando indemnización? ¿El que tuvo 20 años cobra o le dicen a la casa y no cobra nada? Por eso sería raro que el Estado... Eso va a terminar en un juicio del Estado monumental. Pero lo ganan porque lo castiga más que el privado ahí. Es una muy buena pregunta porque demuestra la responsabilidad que han tenido todos los gobiernos que se sucedieron por la Casa Rosada. El fraude laboral que llega al Estado en la década del 90 no lo hemos podido superar, no solo está en el Estado Nacional, lo mantienen todos los gobernadores, lo mantienen todos los intendentes en la Argentina, son distintas modalidades. Bueno, pero esa es la contratada de que los estados no puedan despedir. Porque una de dos, si te contratan y te queda para siempre, ¿qué diríamos si todo aquel que entra a trabajar en el Estado se quedara para siempre? ¿Qué dijeron los constituyentes de aquella época que incorporan los derechos sociales en el artículo 14 bis? Que en el empleo público había que dotarlo de una protección más intensa que el privado, porque cada administración que venía arrasaba con todo y no se lograba nunca conformar una burocracia estatal que le diera continuidad al Estado. En aquella época, cada gestión que cambiaba, el Estado no funcionaba más. Entonces su pregunta sí es importante para decir, nosotros somos un sindicato ATE, uno de los más grandes, más antiguos de la República Argentina, vamos a cumplir 100 años. ¿Sabe qué planteamos? Que se termine el dedo del diputado, del ministro o del presidente para que ingrese la gente. Debieran ingresar al Estado por un concurso público de oposición antecedente que permita que ingresen los mejores. La administración gubernamental. Ahora yo digo, esa tragedia individual, ese calvario que supone la cesantía para la familia, el trabajador que lo sufre y queda en la calle, si uno analiza la masividad de los despidos, a esta hora enfrentamos en la Argentina una tragedia social. Detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela. Entonces yo digo, ojo, que la conducta del presidente y de muchos de sus funcionarios está tipificada en el Código Penal. El artículo 226, con claridad, habla de los delitos contra la Constitución Nacional. Rodolfo, respecto de esto último que decías, ¿qué es lo que el Estado ahora no va a hacer o no va a resolver
por estos despidos? Porque el gobierno dice, bueno, echamos gente y en realidad funciona Después, igual. en 10 minutos van a volver a contratar a los amigos de ellos. Ya los están contratando. Bueno, digo, Ya los están no nos engañemos, porque Macri también despidió un montón de gente y después terminó contratando a los amigos. Yo creo que el gobierno el día del paro, el paro fue contundente el viernes, lo incomodamos a la mañana cuando le dijimos, le exigimos que publique el listado de los ñoquis. Porque si no puede publicar el gobierno del presidente Milei un listado con los supuestos ñoquis, se cae la principal causal de los despidos que invocó frente a la sociedad. En semejante masividad es un relato, no vais 70.000 ñoquis. Digo, no va ni Además, funcionaría nada. No va a haber, si cierran una oficina del PAMI que atendía en un barrio y echan a todos, que estaban todos los ñoquis juntos, no andaba a ese lugar. Entonces, es que están cerrando la oficina directamente. 72 delegaciones del ANSES cerraron en el país. 72. 72 cerraron directamente Cerraron. porque los echaron a todos. Claro, pero bueno, yo ahí quiero... ¿Y el que tenga que hacer un trámite, qué hace? Bueno, Ahí. tenemos esta semana un estado completamente distinto al que teníamos la semana anterior. Claro. Este estado cambió porque puede prestar menos en Sí, cantidad. del servicio meteorológico pasaremos a las aplicaciones. En cantidad y en calidad. Este país ya esta semana no es capaz de prevenir las grandes catástrofes. El derecho a la seguridad social está gravemente ultrajado en o restringido en este momento. Pero a mí me parece ver, ¿por qué no nos preguntamos qué hay detrás de los despidos? ¿Se despide por deporte o acá lo que se intenta es moldear un Estado distinto al que tenemos para garantizar los intereses en vez de del pueblo de otra gente? Porque si analizamos que en el Gabinete Nacional hay más empresarios puestos hay más funcionarios puestos por Paolo Roca que por la propia fuerza política que ganó las elecciones, vamos a advertir, sumando, que la máxima autoridad de trabajo designaron a un gerente de uno de los grupos económicos más poderosos del país. Yo tengo la sensación que el gobierno acaba de tercerizar el ajuste, que ahora Sí. la motosierra la tiene Techín. Y hay otras cosas que uno puede decir, bueno, la Argentina va a poder seguir exportando alimentos con los recortes en SENASA, en la Administración General de Puertos. Bueno, mire, Todo eso es el eso sentido es común. muy importante, yo lo quería decir porque hemos hecho un recorrido por todos los medios, no lo hemos podido todavía instalar. ¿Cómo repercute este ajuste en las provincias? Es más potente en las provincias porque todo el foco de atención está puesto acá en Buenos Aires, pensando que el Estado Nacional Pensando en los ministerios. es una entelequia y existimos como país porque hay un Estado Nacional que despliega una estructura en todo el territorio. ¿Y cuál es si uno analiza, encuentra una lógica en los despidos? Cuando decimos cerramos los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, eso eran todas delegaciones descentralizadas en el país. Cuando decimos se cierra agricultura familiar, son 106 unidades territoriales en todas las provincias. Y por último, cerró el ENACOM. No, ese decreto no decía cierra el ENACOM, decía solo cierran las delegaciones provinciales del ENACOM. Es decir, tenemos un Estado que ha tomado la decisión de retirar su presencia de las provincias una cáscara vacía. y deja a millones de personas abandonadas en la provincia. Está bien, pero el problema es que ese Estado, que el peronismo decía el Estado presente, no estaba presente. O por lo menos estaba presente de manera que a mucha gente no lo satisfacía. Y esto generó una demonización sobre ustedes como los que viven del Estado. Porque, fíjate que hoy por un insulto que se dice es, bueno, hace como 15 años que vive el Estado. Como si saliera de caño. Yo le agradezco eso por dos cosas. Escuchaba al ministro yo sé que estamos debatiendo, pero le agradezco porque me da pie a decir, de todas las argumentaciones que se esgrimieron, los míos que escuchaba al ministro Caputo decir que a él en la calle le reclaman que los que estén en el Estado tienen que tener vocación de servir. Y que él en el Estado ve muchos con vocación de servir, pero dice también veo otros muchos empleados que están en el Estado para hacer negocios. Yo le quiero recordar a Caputo que bueno, si acá, es el rey hacer el negocio en el Estado. Alguien hizo negocio, fue una banda que integraba a él, que trajo de vuelta al FMI, que se la fugaron toda, 45.000 millones de dólares. Y el socio del Deutsche Bank tuvo una causa judicial por las comisiones que le dio el Deutsche Bank cuando él venía del Deutsche Bank y misteriosamente antes de asumir en el Banco Central, o no, se la cerraron la causa. Sí, a él y a Bausili, el titular del Banco Central, y a Caputo también, los dos Eso es venían hacer del negocio Deutsche. con el Estado, no cobrar un sueldo, muchachos. Yo quiero decir frente a la pregunta, la campaña de desprestigio
de estigmatización que montaron sobre el empleo público para luego aplicar este ajuste, desde un verdadero aparato de la mentira mediático, es escandalosa. Se decían 3 cosas nada más de nosotros que se desmontan solo con datos oficiales, que somos muchos, que sobramos en el Estado los empleados públicos, que no estamos calificados, mirá, estos están ahí en el Estado, pero nunca podrían trabajar en el sector privado, y lo tercero, que dicen que somos caros, que le costamos mucho al pueblo. Solo datos oficiales. Del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10 trabajan en el Estado. El resto lo hacen en el sector privado. Europa, Francia, Estado francés, en proporción a la población, es mucho más grande que el Estado argentino. Segundo, si hay un rasgo distintivo... Uno puede decir que no tienen déficit. Bueno, Entonces, bueno, esas otras acá, cosas, pero más o menos, en algún mira, momento el peronismo debió haber dicho, bueno, che, algo hay que hacer con Un esto. Francisco, perdón, un Francisco Adorni, un Francisco Adorni, Tienen como bicicletearlo. digo porque es relativo esto, un Francisco Adorni cuesta lo mismo que 10 empleados del Estado. El hermano, El hermano, sí. yo quiero referirme. 2 Adornis cuestan 16 empleados del Estado. Digo porque si no parece que... ¿Por qué nos centramos en la cuestión del hermano? Porque esta semana se conoció el ascenso del hermano, el vocero presidencial, que ahora va a ganar 4,5 millones de pesos. Igualmente hay que decir... Un poco de nepotismo, que parece. cuando se hizo el cambio del sistema de documento en Argentina, se hizo rápido y se hizo bien, así como cuando se cambiaron los trenes. Primero hubo un desastre, pero después los trenes... Y la sube. Bueno, hay cosas que en tiempo y forma, cuando se planifican bien, se hacen bien. El PAMI, semejante estructura, funciona y tiene reservas guardadas por el doble de plata que tiene el Banco Central. Digo, podría ser peor, bastante peor podría ser, que uno diga, bueno, no me alcanza. Y sí, bueno, no te alcanza, vivís en un país del tercer mundo, no somos un país desarrollado. Sí. Pero tampoco es que todo lo privado te funciona bien. También hay un montón de gente que le venden un auto y no se lo dan. Uno puede decir que también había buena parte de la población que le hubiera gustado trabajar del Estado y que consideraba que solo se podía entrar al Estado por un enchufe político. Sin lugar a dudas. El déficit cero... Y por la cuestión, la ilusión de que nunca te echan. El déficit cero, que usted refería, para nosotros es una elaboración teórica del liberalismo. Una construcción doctrinaria ahora de las fuerzas de la extrema derecha, porque el Estado no es una empresa. Nosotros queremos dar ese debate. La empresa, si no tiene ganancias, se funde, tiene que cerrar. El Estado no. En épocas de crisis profundas como esta, el Estado podía estar estimulando políticas para sostener a la población. Ahora, yo digo, supongamos que yo me alejo de esa premisa, entonces digo, está bien, acepto que hay que mejorar las cuentas públicas. Ahora, se pueden mejorar las cuentas públicas con su editorial, es decir, se pueden mejorar las cuentas públicas sin destrozar a la gente como está ocurriendo ahora. Se pueden mejorar yendo a capturar renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, entidades bancarias y financieras. ¿Qué quiere que le diga? Produciendo también. Produciendo. Otra biblioteca. Si no producís más, los números... Ganó la otra biblioteca. No, pero sí, mire, la resignación no hace historia. A mí me dicen, pero escúcheme, no se van a revertir los despidos. Si la primera vez que a mí me dijeron en mi provincia, cuando empezaba de delegado sindical, que los despidos no se revierten, yo no estaría hoy sentado acá con esta alta responsabilidad. Esta masacre de empleados públicos. Yo lo escuché a él decir, ¿cómo se apaga la máquina de fabricar pobres y cómo se apaga la máquina de los despidos? En la calle. En la calle se apagan todas estas máquinas. Con este gobierno. En esta calle te cagan a palos. Con este gobierno. Yo creo que es al revés, se jactan de esto. Mire, ¿qué referencia digo, que el hizo? otro día Yo estoy acostumbrado a jubilados, gasearon a un diputado, lo quemaron. Yo estoy acostumbrado. Se jactan de esto, están convencidos. Estoy acostumbrado a la lucha y a la fricción. No me di cuenta ayer en la adrenalina de la marcha el viernes, cuando llegué a la noche y comencé a enfrentar un dolor, ir a comprar medicación, me habían pegado un palo. Pero bueno, uno puede decir son gajes del oficio. Pero ya tengo más años y me puse a pensar, ¿podemos naturalizar lo que está pasando en este país? Que por salir a reclamar un derecho constitucional de huelga, de manifestación, te peguen un palo. No es exagerar. Está en riesgo nuestra democracia. Peligra nuestra democracia en este momento. Lo tenemos que salir a denunciar. Pareciera que el clima social va para el otro lado. Mire, yo escuché a que el ministro de Defensa, Petri, le pidió permisos a Estados Unidos, ya firmó ahí la intención de compra de 24 aviones caza que están en Dinamarca, pero que necesitan autorización de Estados Unidos,
por 650 millones de dólares. Dos cosas. Hay plata, ahí hay plata. La premisa del gobierno que dice no hay plata. Pero la segunda es, ¿hay alguna hipótesis de conflicto que no se conozca? Porque para nosotros la hipótesis de conflicto más grave que tiene la Argentina en este momento es la pobreza, la desocupación y el hambre.